Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, acorde el momento que estén viendo este video. Entro en cuadro, espero estar en cuadro, estoy en cuadro hasta más o menos acá. Bien, los saluda el profe Cristian. Espero que estén bien, que su familia estén bien y como siempre vamos a trabajar un poquitito. Bueno, les paso a comentar algunas cosas. Ayer envié una foto en el cual quedaba expresada distintas secciones de cables y para cada sección de cable la cantidad de corriente admisible. Cantidad de corriente admisible, en término correcto, es intensidad nominal admisible. Corriente, intensidad son sinónimos y esa cantidad de corriente o intensidad se expresa en amperes. ¿Sí? Bien. Si al momento de ver este video vos sos un alumno o una alumna que se está inscribiendo en el curso posterior a que yo envié la tablita con las intensidades y las secciones, me lo tenés que hacer saber para que yo te pueda pasar esa tabla. Finalizás de ver el video y obviamente después me envías un mensajito y me decís, profe, ¿no tenés las tablas de secciones de cable y la intensidad nominal admisible? Y obviamente se las voy a enviar. La verdad, chicos, yo tengo la tabla original que está sacado del reglamento. Sí, pero ¿qué sucede? El reglamento tiene letra chiquitita. Como tiene letra chiquitita, agarré y tipié una tabla en Word y la imprimí en una letra bien grande para que se pueda ver mejor. Por eso van a notar que no les envié la misma tabla que les había mostrado, por una cuestión lógica de que como se ve mejor esa tabla impresa con tinta más original y todo, que no es copia de copia de copia, hice ese trabajito, ¿sí? Pero es la misma tabla que les había mostrado, nada más que para no enviarla así nomás, que me pareció feo, la tipié, la imprimí y se la envié, ¿sí? Recordamos, alumnos que no tengan esa tablita, tabla de intensidad en relación a sección de cable, ¿sí? Me lo hacen por favor saber. Bien. Vamos a arrancar con eso hablando de una cosa que es muy importante. Esa tabla tiene un rótulo, ese rótulo yo no le envié. ¿Y qué es lo que dice? Les paso a dar información. Que esas intensidades de corriente admisibles son, digamos por así decir, efectivas con una temperatura ambiente de hasta 40 grados. Queridos alumnos y alumnas, esto significa que si de repente yo estaría realizando una instalación en un lugar donde la temperatura es mayor de 40 grados, esa intensidad de corriente disminuye. O sea, a mayor temperatura arriba de 40 grados va disminuyendo la intensidad de corriente que soporta. O sea, es como que el cable se vuelve más frágil. Le tiro ese concepto. ¿Hay otras tablas? Sí. Hay un cálculo de coeficientes que vamos a ver más adelante. No todavía. ¿Sí? En realidad les envié esta tablita porque como tanto estábamos hablando de sección de cable y ya despacito comenzamos a hablar un poco de temas como intensidad. Bueno, nada, no. Generalmente sea más adelante, pero me pareció no descabellado que ya saben más o menos lo que es intensidad, como cantidad de corriente y que ya sabemos lo que es la definición de sección, como el grosor del cable. Bueno, dije, bueno, lo mandamos, ¿sí? Como para que la información empiece a cerrar, ¿sí? Bien, pero tengamos en cuenta esto. Entonces, esta tabla es válida para instalaciones en los cuales la temperatura ambiente siempre es 40 grados o inferior. Hay un juego, ¿sí? Si ustedes me dijeran 40, 43, 44, la verdad les digo que es exactamente lo mismo. Siempre y cuando el cable, como lo habíamos nombrado en clases anteriores, sea un cable homologado, un cable de buena calidad, con sellos IRAM, todo como tiene que ser, ¿sí? Bueno, esto primero. Bueno, eso les quería mencionar.
Por otro lado también había quedado de mi parte algo que era, creo, muy importante. Habíamos nada más comenzado a hablar un poquito de todo este tema de la ley de Ohm, pero no habíamos explicado nada. Yo le dije, bueno, está bien, por ahora quédense con esta idea de que es un triangulito, que tienen que recordarse o la palabra vir o la palabra bri, y nada más que eso. Pero en realidad, la ley de Ohm tiene un porqué. Primero, Ohm es la persona que, digamos, descubrió la relación que existe en esas tres magnitudes: tensión, intensidad y resistencia. Quedémonos con esto por ahora, ¿sí? Pero lo vamos a anotar. Ley de Ohm. Entonces, ¿qué marca? Básicamente muestra relación de tres magnitudes. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Esa relación nos marcaba lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Este triangulito B es igual a I por R. Esto es una relación. Bien. Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a intentar matemáticamente que ustedes saquen una conclusión. Si la tensión es directamente proporcional a la corriente, y si la corriente, vamos a utilizar todo en relación de corriente, perdón. Vamos a decir, si la corriente es directamente proporcional a la tensión, o, otra vez, la corriente es inversamente o directamente proporcional a la resistencia. ¿Y cómo vamos a demostrar esto? Bueno, muy sencillo. Vamos a hacer un poquito de matemática, ¿sí? Por ejemplo, empecemos con algo que sea fácil de expresar, ¿sí? Supongamos que yo tengo una resistencia, ¿sí?, de 10 ohm, ¿sí? Y tengo que averiguar la intensidad, ¿sí? Fíjense un detalle. Puse resistencia, puse 10 y puse la unidad. Es muy importante que siempre pongan la unidad a lo que pertenece. Bien. Ya tengo la resistencia averiguada, no es que la tengo que averiguar, ¿sí? Dato. Bien. Y a la vez voy a decir, por ejemplo, que la tensión es igual a 220 volt. Bien. Y la pregunta es, ¿cómo averiguo la corriente? Bien, una cosa muy importante. Si en vez de decir 220 volt en el encabezado, en el ejercicio, les dicen que es monofásico, ¿sí? Ya entienden que al ser monofásico, entre faz y neutro, ¿sí?, tengo una diferencia de potencial, término que ya lo dijimos, lo hablamos hace clases atrás, de 220 volt de tensión, ¿sí? Y otra cosa importante, ¿sí? Si de repente estaría comentando de que, digo que la tensión es trifásica, ¿sí?, y no les pongo que es 380, ustedes justamente, al saber que es trifásica, ¿sí?, tienen que saber que estoy hablando de 380 volt, porque entre dos fases tengo una diferencia de potencial que genera 380 volt. Entre fase y neutro 220, entre fase y fase 380. O sea que puede ser que haya ejercicios que en vez de decirle 220 volt le digan
con tensión monofásica, y ustedes tienen que asumir que es 220 volt, y que haya ejercicios que hablemos de tensión trifásica, y que ustedes también tienen que asumir que es de 380 volt. Esto ya lo saben. Entiendo que están mirando el video, hacen play y pausa, porque recuerden que tienen que tener todos los comentarios técnicos copiados palabra por palabra, porque la mesa examinadora puede darse el lujo en un parcial interno, en un final interno o en un final externo de ¿qué? De pedirnos la carpeta, más en esta modalidad. Recuerden, modalidad de distancia, exceptuando los saludos y todo eso, todo lo copian palabra por palabra, incluido los comentarios que acabo de hacer. ¿Se entiende? Sí, como un dictado, play, pausa, 3 palabritas la copian, 3 palabritas la copian. Es obligatorio tener carpeta completa, no video visto y no apuntes, carpeta completa, copiado palabra por palabra textualmente. Por favor, ¿sí? Bien. Entonces vamos a empezar esto, ¿sí? A hacerlo acá. Bueno, entonces ¿qué tengo? Tengo que averiguar la intensidad. Sencillo, voy a plantear que la intensidad va a ser igual a ¿qué? Venimos para este lado. Primero, a la tensión, que en este caso es 220 volt, ¿sí? Y lo divido por la resistencia, que en este caso es 10 ohm. Detalle. Escribí tensión 220 con la unidad y escribí resistencia con la unidad. Solamente así está bien. Recuérdenlo. Bueno, la operación matemática es muy sencilla. Este 0 se va con este 0 y de dividir volt dividido ohm, volt dividido ohm, ¿qué me va a dar? Amper. Por lo cual entonces, ¿sí? Decimos que la intensidad de corriente ¿de cuánto es? 22 amper. ¿Sí? Pueden poner 22A, 22 amper, que se entiende. Entonces, vamos con esto. Yo lo voy a poner acá, chicos. ¿Sí? Lo voy a escribir acá. Cuando yo tuve, entonces, una tensión 1, B1, ¿no? De 220 volt, ¿sí? Con una resistencia de 10 ohm. Vamos a poner, perdón, resistencia, voy a poner 10 ohm, ¿sí? La corriente, la intensidad, fue igual a ¿cuánto? 22 amperes. ¿Sí? Bien. Entiendo que ustedes pueden borrar, escribir, bla, 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 bla. Y, obviamente, yo lo borro. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear lo mismo, pero con una cosa importante. Vamos a averiguar otra vez la intensidad de corriente con una resistencia de 10 ohm, pero entendiendo que la tensión ya no es de 220 volt, sino es de 380 volt. 380 volt. Entonces, obviamente, esto ustedes lo tienen que pausar, poner ejercicio 2 y copiar. B es igual a I por R, resistencia es igual a 10 ohm, pero tensión, ya no hablamos de 220, sino de cuánto hablamos, de una trifásica, 380. ¿Sí? ¿Estamos por aquí? Bien. Entonces, vengo de nuevo a hacer la operación. ¿Qué me sigue diciendo ley de Ohm? Como lo que tengo que averiguar es la corriente, me dice que la corriente es igual a tensión dividido resistencia. Ahora, ¿cuál es la tensión? ¿Es 220? No, profe, hablaste de trifásica. Es 380. ¿Y cuánto es la resistencia? Sigue siendo 10. Bien, 10 ohm. Y de nuevo, 0 con 0 se va, y entonces la intensidad va a ser 38, ¿sí? Dividido 1 me va a quedar 38, ¿qué? Amper. ¿Sí? Bien. Entonces, acá voy a hacer algo parecido, ¿sí? Voy a agarrar esta partecita, lo voy a borrar, y vamos a poner acá tensión 2
es igual a 380 volts, ¿sí? Y la resistencia era de 10 ohm y la intensidad, acá vamos a poner intensidad 1, ¿sí? Porque como es tensión 1 con intensidad 1, vamos a poner intensidad 2 es igual a 38 amperes, ¿sí? Bueno, bien. Obviamente, pausa, play, retroceden, palabra por palabra, cuaderno copiado completo. Bien. A ver, vamos a avanzar un poquitito. A ver qué tengo por acá. Tengo un montón de cosas por acá. Bueno, ya les comenté lo de los 40 grados, bla, 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 bla. Y ahora... ténganme paciencia. Bueno, el tema es que obviamente aquí no tengo un escritorio para trabajar y tengo todo el material juntito y a veces se me dificulta para encontrarlo. Bien, acá está. Bueno, esto insisto, ustedes ya lo tienen que tener todo copiado. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa. ¿Sí? Observen bien qué sucede. Si lo copiaron, yo lo borro, si no, ustedes pueden parar y copiarlo. Ahora vamos a hacer otra cosa. ¿Sí? Vimos entonces, y fíjense como consecuencia, ¿sí? Que cuando... A ver. Esperen que voy recalculando. A ver, intensidad. A ver. Acá voy a averiguar ahora. Voy a dejar fija... Ya sé. Vamos a hacerlo así. Dejamos fijo esto y esto es lo que vamos a ir cambiando. Bien. Entonces, vamos a empezar de nuevo. ¿Sí? A ver. A ver. Bien. Acá tenemos el mismo caso, ¿sí? Vamos a otra vez a utilizar la tensión en trifásica, que es de 380, pero por ejemplo, en vez de utilizar una resistencia de 10 ohm, la vamos a elevar. Ahí creo que me va a salir. ¿Sí? Vamos a poner una resistencia de 20 ohm. ¿Sí? 20 ohm. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo planteo esto? De nuevo, tengo que averiguar acá la intensidad. Para averiguar la intensidad, ¿qué me dice la ley de Ohm? Me dice que intensidad es igual a tensión, a ver si acá entra, que es 380 voltios, ¿sí? Dividido la resistencia, que la resistencia, en este caso, es igual a 20 ohm. Bien. Obviamente, para averiguar la intensidad, la operación es lo mismo. 380 dividido 20, si quieren lo hacen así. 0 con 0 se va, 38 dividido 2, 19. La intensidad de corriente es igual a 19 amperes. O sea, 38 dividido 2 a 19. ¿Sí? Bien. Y acá ponemos el tercer caso, entonces. Fíjense, en este tercer caso lo que yo hice fue lo siguiente. Sí, mantuve, vamos a poner B3, como tensión 3. Seguí manteniendo la tensión de 380 volts, ¿sí? Pero ¿qué hice? La resistencia la dupliqué. La resistencia, puse una R2 de 20 ohm y al hacer la operación me terminó dando
¿sí? Una intensidad o corriente, que le vamos a poner una corriente 3 de 19 amperes. Bien. Y ahora vamos a hacer otro caso, ¿sí? Lo mismo, recuerden, pausa, play, copio todo, yo sigo corrido, pero ustedes tienen esa gran ventaja. Lo que voy a hacer es, como nuestra resistencia modelo fue calculada en 10 ohm y pusimos una de 20 de cálculo, ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner para esta misma corriente, ¿sí?, una resistencia menor a 10. A ver. Y por ejemplo, lo que hago es lo siguiente, ¿sí? Resistencia, acá le ponemos una resistencia menor a 10 ohm, por ejemplo 5 ohm, y lo que hago es marcar la operación matemática de nuevo. A ver, disculpen chicos, creo que se va a ver ahí mejor, disculpen. Intensidad sigue siendo ¿qué? Igual a corriente, perdón, a tensión dividido ¿qué? Resistencia. Entonces, 380 sigue siendo la tensión, pero la resistencia ya no va a ser, en este caso, ni de 20 ni de 10, sino de 5. Bien, entonces ponemos acá 5 ohm. Bien. Y cuando yo agarro y utilizo, ¿sí?, en este caso, una tensión de 380 volt trifásica, acá hay una B, ojalá que se vea, de voltios, dividido 5 ohm, agarro la calculator, 380 dividido 5 es igual a 76. ¿76 qué? Si es corriente, 76 amperes. ¿Sí? Bien. Esto también lo voy a escribir acá. Obviamente ustedes play, pausa, copian todo eso. Háganlo así, por favor. ¿Sí? Perdón que sea insistente, pero esto es para entenderlo. Si no, se van a reperder. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a escribir acá. A ver. 76 me había dado. Me tengo que acordar. B3 sigue siendo una tensión de 380 volts. Resistencia 3 en este caso tiene un valor de 5 ohm, ¿sí? Y me había dado 76. La intensidad de corriente, intensidad 4 le vamos a poner, ¿sí?, es igual a 76 amperes. ¿Sí? Bien. Acá en chiquito dejo todos los números. ¿Sí? ¿Y por qué hice todo esto? Primero, en primer lugar, porque es necesario hacerles una breve demostración de lo que yo le estaba pidiendo la otra vez. ¿Qué le dije? Chicos, miren que es muy necesario primero que sepan la fórmula. Para eso se acuerdan, tapamos. Para averiguar, por ejemplo, intensidad, tapamos la I y me queda B sobre R. Eso es requisito. Segundo requisito, les pedí y les vuelvo a decir que solamente el ejercicio va a estar bien cuando por lo menos, la tensión la expresen en la división, en voltios, y la resistencia la expresen en ohm. Si no, está mal. Y tercero, que el resultado de eso, de la división de voltios sobre ohm, ¿qué tiene que dar? Amper. Por lo cual, todos los valores que yo hice acá, fíjense, están expresados en amper. Esa es la manera de que ustedes tienen que hacer un ejercicio, sea que tengan que averiguar, tensión, corriente o resistencia, pero correctamente. Con las unidades y obviamente el valor que le asignen a esas unidades, y que la división de una cosa y otra también sea consecuente de poner qué es lo que estoy averiguando. Eso es fundamental. Chicos, puede estar bien la parte matemática, ustedes me pueden poner algo así como de una, ¿no? No sé, el primer ejercicio de intensidad de corriente es 22. Está mal. Si ustedes no ponen qué es 22 amperes y qué unidades dividieron para llegar a ese 22, no los van a probar. Es más, yo mismo no puedo dejarlos rendir siquiera. Por favor,
¿Por qué? Estamos viendo magnitudes y para ver magnitudes lo primero que se le pide es que el alumno por lo menos escriba las magnitudes. ¿Sí? Ahora bien, ¿para qué llegamos con todo esto? ¿Qué fue lo que descubrió Ohm? Bien. Esto ya lo voy a borrar, ¿eh? A ver, vamos a ver así. Ohm descubrió, tengo que esperar un poquitito, que esto se vaya secando, ¿sí? Descubrió una relación entre estas tres magnitudes. O sea, Ohm descubrió la relación que existe entre la tensión, la corriente, ¿sí? Y la resistencia. La demostró matemáticamente como lo acabamos de hacer nosotros ahora, aunque no nos demos cuenta, ¿sí? Bien, entonces la ley de Ohm muestra la relación de tres magnitudes, fue lo que escribimos. Pero, ¿cuál es esa relación? Observen una cosa, ¿sí? Chicos, cuando yo tenía acá una tensión de 220 volts y la resistencia para el ejercicio matemático siempre fue fija en 10 ohm, ¿sí? O sea, lo que variamos acá fue la tensión pero la resistencia. En esta parte y en esta parte la dejamos en 10 ohm. ¿Estamos de acuerdo? Fijo. Acá dice 10 ohm, acá dice 10 ohm. Estamos de acuerdo. ¿Pero qué cambiamos? Que arriba era monofásica, la tensión 220 volts y abajo trifásica 380. La pregunta es esto. Si con 220 ohm y una resistencia, perdón, con 220 volt y una resistencia fija de 10 ohm, la corriente es de 22 amperes. Y cuando yo tuve otra vez una resistencia fija de 10 ohm, pero una tensión de 380, la corriente creció, lo que descubrió Ohm es lo siguiente, que la corriente es directamente proporcional a la tensión. O sea, que cuando yo tengo, ¿sí?, una resistencia fija, si lo que ocurre es que se eleva la corriente, como resultado se tiene que elevar la tensión. Si yo tengo una resistencia fija, ¿sí?, y la corriente disminuye, la tensión disminuye, también va a disminuir ¿qué? La corriente. Primer, ¿sí?, digamos, propiedad de la ley de Ohm, ¿sí? A. ¿Sí? A. Aumentando, se puede decir que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión. Voy a poner B. Obviamente, ¿con qué? Con una misma resistencia. ¿Qué queremos decir con la misma resistencia? Sencillo, gente. La resistencia en el caso 1 con 220 volts y la resistencia en el caso 2 con 380 volts siempre fue la misma, 10 ohm. Lo que hice fue variar la tensión, pero la resistencia la mantuve estable y eso realiza el primer corolario, o la primera ley, o la primera consecuencia, que la corriente es directamente proporcional a la tensión con una misma resistencia. O sea, si yo dejo la resistencia igual, elevo la corriente, voy a tener obviamente mayor tensión en uso, ¿sí? Si yo con la misma resistencia tengo una corriente menor, voy a tener menos uso de esa tensión. ¿Se comprende la idea? Por eso matemáticamente, esto es lo que hizo Ohm, descubrió que una cosa altera directamente a la otra, vamos a decirlo así, ¿sí? Bien.
Punto B. Bien. ¿Y qué pasó con la resistencia? Venimos por acá. Bien. Vamos con esto. Este ejemplo. Acá tenía 380 volt de tensión, una resistencia de 10, pero fíjense esto, ¿sí? Y me dio, vamos a hacerlo al revés, acá lo planteo así, acá lo planteo desde la corriente. Cuando yo tuve, ¿sí? Si yo, o ustedes lo pueden hacer, si tengo una corriente de 38 amperes, a la cual, ¿sí? Le puse una oposición, una resistencia de 10 ohm, ¿sí? Obviamente la multiplicación me dio directo, me dio 380. Pero fíjense esto, cuando de repente, perdón, los últimos 20 segundos olvídense, lo tengo que decir en relación a tensión porque si no, no lo voy a poder explicar. Les decía, cuando tuve una tensión de 380 volts, ¿sí? Y la resistencia era básicamente de 10 ohm, la corriente era, por ejemplo, de 38 amperes. Ese va a ser mi modelo. Pero observen esto, cuando yo tengo la misma tensión, pero en vez de disminuir, en vez de tener, perdón, una resistencia de 10 ohm, le puse una resistencia de 20, ¿qué sucedió? Que al agrandar la resistencia, ¿sí? Disminuyó la corriente, ya que en 380 volt, con una resistencia de 10 ohm, me dio 38 amperes. Pero con 380 volt, con una resistencia de 20 ohm, ¿sí? La corriente disminuyó a la mitad. Avanzamos un poquitito, queden con este dato. Y acá, como tercer dato, tenemos lo contrario. Seguimos teniendo una tensión de 380 volt, pero fíjense, ¿sí? 10 con 10 ohm nos había dado 38 amperes. Con 20 ohm había dado 19. Y para demostrar la ley que vemos que al achicar la resistencia, creció la corriente. Por lo cual, como corolario o resumen de esto, vamos a decir, queridos alumnos, que entonces, de la misma manera que la corriente es directamente proporcional a la tensión, o sea que al aumentar la corriente y tener una misma resistencia, la tensión también va a subir, la intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia cuando tengo una tensión similar. O sea, si yo tengo 380 volt como fijo para hacer mi estudio y le pongo una resistencia de 5 ohm, ¿qué sucede? Al haber poca resistencia, ¿sí? Sube muchísimo mi corriente. ¿Por qué? Porque tengo menos oposición. Después de todo, que habíamos dicho, fíjense esto, la resistencia no es otra cosa que la oposición que tiene un material al paso de la corriente. Si la oposición de la corriente es pequeñita, como de 5 ohm, ¿qué pasa con la corriente? Pasa lo loco como quiere y pasa 76 amperes. Ahora bien, demasiada corriente, dije, ¿qué hago? Le pongo una resistencia más grande, ¿sí? Por ejemplo, en vez de 5 me voy a la de 10, ¿sí? Y resulta que pasa, al tener mayor resistencia al paso de la corriente que pasa es menor. Y en vez de ser 76 amperes con 5 ohm, pasa a ser 38 amperes con 10 ohm. Pero todavía esta corriente me parece muchísima. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una resistencia mayor y lo llevo a una resistencia de 20 ohm. Y al poner una resistencia mayor, es obvio que como hay mayor oposición al paso de la corriente, ¿qué pasa con la corriente? La corriente disminuye. ¿Se comprende? Vamos a escribirlo. La intensidad de corriente es inversamente proporcional
¿A qué? A la resistencia. Pero hay un detalle, siempre con qué? Con una tensión fija, constante, ¿no? Y esto, queridos colegas, es todo lo que descubrió Ohm para mantenerse por siempre como el principio de todos los que son técnicos electricistas y de los que son técnicos electrónicos. ¿Sí? Por eso, en una palabra, cuando se le pregunte qué es la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm, entonces, ¿qué es? Es una relación de tres magnitudes. ¿Qué magnitudes? Que tensión es igual a intensidad por resistencia. Bueno, excelente. ¿Qué más tienen que saber? Bueno, que la tensión tiene la unidad en el voltio, la corriente tiene la unidad en el amper y la resistencia tiene la unidad en el ohm. Pero entre esas tres magnitudes existe una relación matemática. ¿Cuál es? La que demostramos acá. Cuando yo tengo una resistencia igual, al tener, obviamente, mayor corriente, voy a tener una elevación igual de tensión. Primer ley, ¿sí? La intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión. En condiciones de tener una resistencia fija, constante, ¿sí? Segunda ley, en cuanto a ¿qué? La relación de la corriente con la resistencia, ¿sí? De la misma manera que dijimos que la corriente es directamente proporcional a la tensión con una resistencia constante, ¿sí? La corriente es inversamente proporcional, ¿sí? A la resistencia con una tensión constante. ¿Y por qué decimos tensión constante? Porque fíjense, en el ejemplo con el cual usamos la resistencia, la tensión no cambió. Acá lo hicimos con una tensión de 380, acá con una tensión de 380, acá también con una tensión de 380, pero obvio, variamos la resistencia para demostrar que nuestro modelo arrancaba con una resistencia de 10 ohm, que daba 38 amperes de corriente, que cuando lo que hicimos fue disminuir esa resistencia, como la resistencia lo que hace es oponerse a la corriente, al tener una resistencia menor tenía menos oposición a la corriente, y al haber menos oposición, ¿qué pasa? Pasa más corriente. Es obvio. Pero ¿qué sucede? También queda demostrado con este paso de acá. Cuando teniendo una tensión constante en 380 volts, lo que hice esta vez con mi modelo de 10 ohm fue elevarlo. Ya vimos que cuando lo disminuí pasó algo. Cuando disminuí justamente lo que nosotros denominamos como resistencia. Pero cuando elevé la resistencia, ¿qué sucedió? A una tensión constante, al elevar la resistencia, que tengo mayor oposición al paso de la corriente. Y si hay mayor oposición, ¿qué pasa? ¿Más o menos corriente? Pasa menos. Y matemáticamente se demostró que al tener una resistencia ya no de 5, ya no de 10, sino de 20 ohm, la intensidad de corriente o la corriente que pasó que es menor. ¿Por qué? Porque tengo mayor resistencia y a la mayor resistencia tengo mayor oposición al paso de la corriente. Esto, queridos colegas, es lo que descubrió nuestro querido y conocido Ohm, y le vengo a ofrecer lo que siempre van a poder ustedes ver para solucionar algo. Porque ¿qué pasa? El cálculo ya queda armado. Ya tienen que empezarse a entender que cuando hablamos de una resistencia constante, de una misma resistencia, ¿sí? Si aumenta la corriente, aumenta la tensión, y que si hablamos de una tensión constante, ¿sí? Al aumentar la resistencia, la corriente va a disminuir, o viceversa. A disminuir la resistencia, como hay menos resistencia y menos oposición,
la corriente que va a hacer, va a elevarse. ¿Se entiende? Play, pausa, se ve 20 veces hasta que se comprende. Es más, la invitación está que ustedes agarren y pongan para probar. Es decir, che, a ver si este fue de suerte que le dio. Bueno, tienen el promedio de 10 ohm. Yo lo hice con 5 y con 20. Lo pueden poner, yo qué sé, en 8 y en 15. Y ver si les da justamente esta relación, que es lo importante, ¿sí? Bien. Bueno, voy a ver cómo venimos de tiempo. Bien, venimos bien. Yo, chicos, tengo que tener cuidado porque muchas veces me engancho, sí, hablando, y obviamente puedo dar mucho más de lo esperado y no es la idea, ¿sí? A ver. Bien. A ver. Ahora obviamente voy a tener que hacer tiempo, seguramente hasta que se seca bien la pizarra, porque si no se seca bien, sabe que empieza a revolar. Ya lo habrán escuchado esto que lo digo 20 veces. ¿Sí? Y el tema va a ser qué va a suceder. Bueno, no sé en qué momento van a ver, queridos alumnos actuales o futuros, este video, pero en este momento acá estamos en la pandemia. Tengo una sola fibra negra y el tema va a ser qué va a suceder cuando esa fibra negra se me acabe, ya que las librerías y todo, por lo menos acá en la zona está todo absolutamente cerrado. Pero bueno, ya veremos qué hacer. ¿Sí? Los problemas tienen que venir solos en la vida, así que pensar antes de que lleguen tampoco sirve. Si uno vive obsesionado, ¿no les parece? La verdad que hoy es un día de bastante humedad y por eso estoy pasando un segundo trapito para ver si puedo secar, porque si no, por más que me funcione bien la fibra, no va a salir tan bonito y fuerte como está el título. ¿Sí? Bien. Vamos a ver con qué podemos avanzar un poquitito. A ver. Si tengo algo para solucionarles. Un ejemplo, algo bien básico. Muy sencillito. Todavía no me estoy poniendo maldito con ustedes. Así que aprovechen la época de bonanza. Que ya vendrán épocas que voy a ser un profesor malo. A ver. Bueno, muy sencillito. Me parece que está bien. ¿Sí? Porque justamente ya habíamos calculado corriente, algo de tensión. Vamos con resistencia. El ejercicio dice lo siguiente. A ver. ¿Sí? Yo voy a poner los datos. Lo voy a leer, pero yo voy a anotar solamente los datos. Ustedes sí lo van a tener que copiar. Ejercicio dice. Calcular la resistencia de una estufa a cuarzo cuya tensión de línea es 220 volts. Reitero. Calcular la resistencia de una estufa a cuarzo cuya tensión de línea es 220 volts. Play, pausa, copian el enunciado. ¿Qué datos nos dieron acá para hacer? Bueno, lo siguiente. Ya calculo que se habrá secado, le paso otra pasadita que más vale acá prevenir, porque si no, de verdad que no se ve nada y es un lío. Bien. El enunciado lo tienen que copiar ustedes. Yo pongo los datos nomás, ¿no? Vamos de nuevo. Tensión, o sea, B1, vamos a poner 220 volts. ¿Sí? Bien. Me dieron una intensidad de corriente, ¿sí? Una intensidad de corriente, ¿sí? Que es igual a 9,7 amperes. ¿Sí? AMP, como quieran es lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que averiguar? Bueno, tengo que averiguar la resistencia, R. ¿Sí?
Bien. R. Bueno, recordamos. Yo lo escribo acá. B es igual a I por R. ¿Sí? Ahora bien. Recordemos el viejo machete. ¿Qué quiero averiguar? Ah, ya me piden resistencia. Agarro con la mano, tapo la R y ¿qué me queda? Tensión sobre corriente. Muy bien, vamos a plantearlo acá. Entonces tengo que escribir que R es igual a tensión. Recuerden, 220 volts. Tiene que estar escrito. Dividido, ¿qué? La corriente, que es igual a 9,7 amperes. 9,7 amperes. Bien. Ya sabemos que de la división de volt sobre amper, ¿qué me va a dar? Ohm, resistencia. Bueno, agarro mi supercalculadora, la del triunfo, la calculadora del triunfo, yo las presento, esta calculadora del triunfo, ¿sí? Y hago 220 dividido 9,7, que es en amper, y me devuelve 22,68, ¿qué? Resistencia igual a ohm. Y para que esto esté perfecto, en algún punto, arriba, abajo, ustedes tendrían que escribir respuesta, ¿sí? Es igual a R, es igual a 22,68, ¿sí? Ohm. Muy bien. ¿Tenemos otro por acá? Sí, tengo otro por darle. Bueno, ya saben, play, pausa, pi, piri, pi, 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 pi. Y le dicto mientras el ejercicio 2 y yo obviamente lo voy a resolver. ¿Sí? Ejercicio 2. Dice así. Lo dicto, lo copian, ya saben. Calcular la tensión aplicada en un circuito que posee una resistencia de 38, ¿qué? Resistencia, 38 ohm. Si por el circuito circula una corriente de 11 amperes. Empezamos, anotamos, vengo para aquí. Lo primero que hago es borrar todo esto. A ver, tengo que averiguar acá, intensidad de corriente. Muy bien, intensidad de corriente, lo saco de aquí. Y vamos a ver, me dice resistencia 45 ohm, acá resistencia, le voy a poner 45. Y lo que tengo que averiguar, 45 ohm, y lo que tengo que averiguar, ¿qué es? La tensión, o la tensión me la dan, a ver. No, calcular. Entonces la tensión, la corriente es lo que tengo que averiguar, intensidad de corriente. Disculpen, leí el de abajo. Bueno. 11 amperes de corriente. Y lo que tengo que averiguar, ¿qué es? La tensión. Lo leo de nuevo, porque como tengo acá muchos ejercicios, tengo miedo de haber metido la pata. Calcular la tensión aplicada. Sí, tensión. Tengo que averiguar tensión en un circuito que posee una resistencia de 38 ohm. ¿Qué les dije? La pucha, leí el de abajo. Le pido disculpas. 38 ohm. Perdona a las alumnas, No se dice esa palabra tampoco. 38 ohm. ¿Sí? Y circula una corriente de 11 amperes. Bueno, está bien. Bueno, vamos de nuevo. A ver si esta vez el profesor no se equivoca con otro ejercicio. ¿Sí? Entonces, chicos. Corriente es lo que... tensión es lo que tengo que averiguar. Corriente me dice que son 11 amperes. Y resistencia, espero se vea. A ver si puedo pasarlo un poquito más arriba. Dice 38. 38, ¿qué? 38 ohm. Sencillo, tengo que averiguar B. Venimos acá. ¿Qué tenemos que hacer?
lo que queremos averiguar es justamente lo que voy a tapar con mi mano. Agarro mi manito y le meto, tapo la tensión y me dice que la tensión es igual a I por R. Acá tengo I, acá tengo R y hago la multiplicación. ¿Sí? B, bueno, es igual a I, que es 11 amperes, ¿sí?, por una resistencia de 38 ohms. Bien, pensemos, ¿sí? Si acá tengo tensión, acá dice B, perdón que creo que no se ve. Tensión es igual a 11 amperes por 38 ohm. Amper por ohm me va a dar voltios. Agarro mi supercalculadora, de nuevo, la calculadora del augurio, hago 11 por 38, 11 por 38, lo multiplico y me da 418 voltios. Entonces, respuesta. ¿Sí? Acá esto vamos a ponerlo así, esta era la consulta. B1 o tensión 1 es igual a 418 volts. ¿Se comprende? ¿Sí? Lo único que hice fue sencillo. Tapé lo que quiero averiguar. Con eso tengo que tener los otros datos. Sí, obviamente. Y ahora bien, ¿qué es lo que hice con eso? Muy sencillo. Recordar que cuando tengo tensión, la tensión o los voltios surgen de multiplicar la corriente, o sea, los amperes, por la resistencia que está expresada en ohm. Amper por ohm es igual a voltio. Y ahora sí, voy a hacer el tercero, pero esta vez, a ver si, espero que se pueda ver un poquito mejor. A ver, ¿se ve bien esto? Perdón, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Bueno. Lo bueno es que cada cosa que hago la voy dictando, si no se volverían locos ustedes también. A ver. Y ahora, claro, queda húmedo. Miren que el trapo está, les aseguro que está muy sequito, pero queda húmedo ahí, como una humedad dando vuelta en mi super pizarra ninja. Y bueno, por si acaso, chicos, les voy a leer el número 2, el que dice recién, no el que voy a hacer ahora, porque como me equivoqué tanto, más vale prevenir. El número 2 decía, el que ya solucionamos, calcular la tensión aplicada en un circuito que posee una resistencia de 38 ohm si por él circula una corriente de 11 amperes. ¿Sí? Tensión era igual, en una palabra, a resistencia por corriente y me dio ese número que sacamos con la calculadora. ¿Sí? Ahora sí, voy al tercer ejercicio, para que tengan variedad. Uno de corriente, otro de tensión y este vamos a ver de qué será. Bueno, este es el de corriente, ¿sí? Pero tengan uno cada uno para saber qué unidades multiplico, cómo lo tengo que expresar. Y mientras tanto que hablé de tiempo, espero que se seque un poquito mejor esto. Hay que estirar. Bien, a ver. Ejercicio 3. Me dice, calcular la intensidad de corriente. O sea, lo que voy a tener que averiguar es esto de acá, la intensidad. ¿Y qué dato me da? En un circuito al que aplico 400 volts, o sea que B1, la tensión es 400 volts. Bueno, 400 volts. Y si esto en cualquier momento me voy a quedar sin fibra. ¿Sí? Y la resistencia es de 45 ohms. 45 ohms. Bueno, ahí creo que agarro mejor. ¿Sí? Reitero. Tengo que averiguar la corriente para un circuito que se le aplica 400 volts de tensión y una resistencia de 45 ohms. Lo digo porque capaz que no se lee bien
y por lo menos diciéndolo le pego el apretoncito. Empezamos. Intensidad corriente. Vengo para acá. ¿Qué me dice el triangulito? Que con mi manito tengo que tapar lo que tengo que averiguar. Tengo que averiguar que la corriente lo tapo y me queda que corriente es igual a ¿qué? A tensión dividido resistencia. Entonces vengo para aquí y hago ese planteo. Digo que intensidad va a ser igual a tensión, ¿sí? Dividido resistencia. Y pongo que usen este simbolito. Esto es igual. Esto, que es como un igual con una flechita, es como leerse por lo tanto. O sea, la intensidad es igual a la tensión dividido la resistencia. Por lo tanto, entonces, como consecuencia, digamos, ¿qué me queda? Que tengo una tensión de 400 volts, ¿sí? Dividido la resistencia de 45 ohm, ¿sí? Y que de la división de tensión dividido resistencia o de voltios dividido ohm me tiene que dar ¿qué? Intensidad. Entonces, atrás de esto me va a dar que la intensidad es igual a 400 dividido 45, 8,8. 8,88, que si es intensidad, la unidad es ampere. De esta manera, queridos colegas, hacemos un pequeño resumen. Arrancamos la clase mencionando que el cuadro de intensidad nominal según sección de cable es válido con una temperatura máxima de 40 grados, ¿sí? Que hay otras tablas y hay coeficientes que aplicar, pero que ahora no es momento, que con eso estamos bien. Pero que si de repente ustedes tendrían que hacer esto en una caldera, donde de repente puedo tener una temperatura muy superior a 40 grados, ¿sí? La intensidad de corriente de los cables, sean monofásicos o trifásicos, va a disminuir. Luego lo veremos. Pero dimos ese dato para recordarlo, ¿sí? Perdón, pero si no hay mate no hay garganta. Segundo, arrancamos definiendo que la ley de Ohm, en realidad, ¿qué termina siendo? Una relación de tres magnitudes. Las tres magnitudes son la tensión, la resistencia y la corriente. Tenemos que recordar siempre que la tensión, le tengo que escribir ese número que puede ser 220, 380, lo que sea, siempre con volt al lado, que si dice que se le aplica una tensión monofásica, tengo que recordar, sin que nadie me lo diga, que es en 220 volt, que si la tensión fuera trifásica, aunque nadie me lo diga, puede ser que no te lo escriban, tenés que saber que es 380 volt, pero siempre volt. Recordar que la intensidad de corriente utiliza la unidad que es el ampere, AMP, si le quieren poner, o A, es lo mismo, y que la unidad o magnitud que se utiliza para la resistencia es el famoso ohm. ¿Cómo sigue esto? Bueno, sigue con la demostración matemática de lo que fue justamente la ley de Ohm. Corriente es directamente proporcional a la tensión. O sea, en una resistencia fija, al aumentar la corriente, aumentaba directamente ¿qué? La tensión. Y de la misma manera, cuando la corriente disminuye, si mantengo la resistencia, la corriente ¿qué pasa? También va a disminuir. Van una de la mano de la otra. Y después, la segunda ley de Ohm habla en relación de la corriente y la resistencia. Que me decía que esto es obvio. Si la resistencia es la oposición de un material al paso de la corriente, cuando yo tengo una tensión constante que no varía, pero lo que hago es aumentar la resistencia, al haber mayor resistencia hay mayor oposición al paso de la corriente y al haber oposición al paso de la corriente, ¿qué pasa con la corriente? Disminuía. Y como último paso, lo que hicimos fue hacer todo lo contrario, ¿sí?
tenemos una tensión constante, disminuimos esa resistencia y al haber menos resistencia tenía menos oposición al paso de la corriente y al haber menos oposición la corriente que pasa aumentaba. Es una explicación matemática de lo que vimos nosotros en los días pasados. Después, ¿qué hicimos? Jugamos, averiguamos corriente, averiguamos tensión y averiguamos resistencia con distintos datos. Que sobre todo tenemos que recordar que siempre, absolutamente siempre, es muy, pero muy importante para que cualquier profesor los apruebe, escribir el número con las magnitudes al lado, tensión volt, corriente ampere y resistencia ohm, y también escribir los resultados. Y fijarse que más o menos se opera ordenado. Operar ordenado es que vos tenés, por ejemplo, los datos escritos previamente. Acá sabés lo que tenés que averiguar. Si querés te escribís tu triángulo de Ohm, tapás lo que quieras averiguar y que después obviamente vas a trabajar ordenado. Corriente es igual a un voltaje específico, que tiene que decir voltaje, dividido una resistencia específica, y ahí tensión dividido resistencia me va a dar un número, pero de corriente, cuya unidad es el ampere. Con esto, queridos colegas, totalmente satisfechos por la clase de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que estén viendo este video. Espero que ustedes y todas sus familias también. Y los saluda el profe Cristian. Permiso.